Cuando me bajaron del avión en Ciudad de Guatemala, sentí que todo mi cuerpo se quedaba vacío. 20 años en Estados Unidos, 20 años construyendo una vida que pensé era mía, y en cuestión de minutos me arrojaron a un lugar que ya no reconocía como hogar. Nadie estaba esperándome. Nadie sabía qué decir. Era como si hubiera muerto en un país y resucitado en otro, pero sin identidad, sin nombre, sin futuro. Lo cuento porque sé que no soy el único. Sé que hay miles que han pasado por lo mismo y otros que lo están viviendo ahora mismo. Por eso necesito que escuches mi historia. Y si en algún momento sientes que estas palabras te tocan, te pido algo sencillo. Dale un me gusta, comparte este video y escribe en los comentarios tu experiencia o lo que piensas. Tal vez tu voz ayude a alguien más que se siente perdido, como yo me sentí. Recuerdo que mientras caminaba por el pasillo del aeropuerto, la gente me miraba como si fuera un extraño. Yo llevaba mis papeles en la mano, los pocos documentos que me devolvieron. Mi maleta era pequeña, como la de un viajero que nunca planeó regresar. Y en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Cómo se empieza de cero cuando ya habías dado todo en otro lugar? Esa fue la primera noche en Guatemala después de mi deportación. Una noche donde el silencio pesaba más que cualquier palabra y donde la ausencia de mi familia se sentía como un eco constante en el pecho. Cuando cierro los ojos, todavía puedo ver la primera vez que crucé la frontera. Tenía apenas 20 años y una mochila pequeña. El desierto parecía infinito y mis pasos eran torpes, pero dentro de mí había una esperanza tan grande que empujaba mi cuerpo hacia adelante. Llegar a Estados Unidos no fue un sueño romántico, fue una necesidad. La pobreza en mi aldea me había dejado sin opciones. Mi madre lloraba cada noche. Mis hermanos crecían con hambre. Y yo me juré que haría lo posible por cambiar el destino de todos. Ese fue el motor de mi viaje, el vínculo que me sostuvo en cada decisión, la familia. En esos primeros años trabajé en todo lo que me ofrecían. Limpié restaurantes, corté césped, cargué materiales en obras de construcción. Dormía en un cuarto compartido con otros 5 muchachos, todos con el mismo objetivo: enviar dinero de regreso. Cada billete que mandaba a Guatemala significaba comida en la mesa, medicinas para mi madre, cuadernos para mis hermanos. Ese acto simple de enviar una remesa se convirtió en el hilo invisible que me mantenía unido a mi tierra, aunque estuviera tan lejos. Con el tiempo, empecé a construir algo que parecía una vida normal. Conocí a Laura, una mujer que me enseñó a confiar y a soñar con algo más que sobrevivir. Vivimos juntos, compartimos proyectos pequeños, compramos un auto usado que para mí era un símbolo de dignidad. A su lado aprendí que el sacrificio podía transformarse en alegría. Me aceptó con mis miedos, con mis silencios, con mi acento extraño. A veces me decía que yo vivía dividido, con un pie en Estados Unidos y otro en Guatemala, y tenía razón. Pero en sus brazos sentía que podía estar completo, aunque fuera por un momento. Con los años, mis hermanos crecieron. Uno de ellos terminó la escuela gracias al dinero que yo enviaba. Mi madre logró arreglar el techo de la casa para que ya no lloviera adentro. Yo veía las fotos que me mandaban y sentía orgullo, pero también un vacío. No estaba allí para verlos crecer, para acompañarlos en sus enfermedades o celebraciones.
Era como si viviera en una película a distancia, participando solo con dinero y palabras enviadas por teléfono. En mi trabajo logré cierta estabilidad. Me convertí en supervisor en una compañía de limpieza. No era un cargo alto, pero significaba que confiaban en mí. Algunos compañeros me respetaban porque nunca pedía nada que yo mismo no estuviera dispuesto a hacer. Ese sentido de comunidad en el trabajo me dio un lugar donde sentirme parte de algo. Sin embargo, en el fondo, siempre estaba el miedo. Cada vez que salía a la calle, miraba de reojo para ver si había patrullas de inmigración. Cada vez que escuchaba noticias sobre redadas, el corazón me golpeaba el pecho. Vivir indocumentado era vivir con la sensación de que todo podía derrumbarse de un segundo a otro. Lo que nunca imaginé fue que el derrumbe no vendría solo por las autoridades, sino también por la fragilidad de mis vínculos. Laura, la mujer con la que había compartido casi todo, empezó a cansarse de mis ausencias emocionales. Me reprochaba que siempre estaba preocupado por lo que pasaba en Guatemala, que nunca terminaba de entregarme a la vida que teníamos allá. Yo trataba de explicarle que no era falta de amor, sino una responsabilidad que me consumía. Pero las discusiones crecieron, hasta que un día, sin previo aviso, se fue. Ese golpe me dejó vacío. Sentí que todo lo que había construido empezaba a perder sentido. Seguí trabajando, seguí enviando dinero, pero dentro de mí había una grieta. En esos meses empecé a salir menos, a encerrarme más. Algunos amigos me decían que no podía vivir solo para trabajar y mandar remesas, pero yo no sabía hacerlo de otra forma. Mi identidad estaba atada a ese sacrificio. Aún así, había momentos de luz. Cada vez que hablaba con mi madre por teléfono, su voz me daba fuerza. Cada vez que uno de mis hermanos me contaba que había logrado algo nuevo, yo sentía que todo valía la pena. En las Navidades, cuando nos conectábamos por videollamada, todos se reunían alrededor del celular en Guatemala. Yo veía sus sonrisas y me sentía parte de la mesa, aunque estuviera comiendo solo en mi cuarto en Estados Unidos. Ese equilibrio frágil duró muchos años. Entre sacrificios, soledades y pequeños logros, fui tejiendo una vida que no era perfecta, pero era mía. Hasta que llegó el día en que todo cambió. Una mañana, cuando iba camino al trabajo, me detuvo una patrulla. No había cometido ningún delito, solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Revisaron mis papeles, me esposaron y en cuestión de horas ya estaba en un centro de detención. Ahí comenzó la cuenta regresiva para el final de mi vida en Estados Unidos. El escenario que encontré en ese centro fue frío y duro. Hombres de diferentes países compartíamos el mismo miedo. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban, otros gritaban de rabia. Yo me quedaba quieto, con la mente viajando hacia Guatemala y hacia todo lo que perdería si me deportaban. Durante esas semanas recibí llamadas de mi familia, quienes trataban de animarme. Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabía cómo enfrentar lo que venía. Finalmente, la deportación se hizo realidad. Me subieron a un avión junto a otros hombres. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido metálico de las esposas y las respiraciones contenidas. En ese vuelo sentí que todo lo que había vivido en Estados Unidos se reducía a recuerdos y que el futuro era un territorio oscuro al que me estaban arrojando sin opción. Cuando aterrizamos en Guatemala, el escenario
Fue distinto, pero igual de doloroso. El aire era más cálido, los colores más familiares, pero dentro de mí había una distancia enorme. No era el joven que había partido 20 años atrás. Era un hombre con cicatrices invisibles, con un corazón dividido y con una vida entera que quedaba atrás en otro país. Ese fue mi primer reencuentro con mi tierra, un lugar que ya no me reconocía como suyo y que yo tampoco sabía cómo llamar hogar. Cuando llegué a Guatemala después de la deportación, la primera impresión fue engañosa. Mi familia me recibió con abrazos, con lágrimas y con comida en la mesa. Había sonrisas, había palabras de ánimo, había promesas de que no estaría solo. En esos días iniciales pensé que, a pesar de todo, quizá la vida me estaba ofreciendo una nueva oportunidad. Pero pronto comenzaron a aparecer señales, pequeñas, casi invisibles, que anunciaban que nada sería tan fácil como todos decíamos. El primer signo fue el silencio incómodo de mi hermano menor. Durante las llamadas cuando yo estaba en Estados Unidos, siempre era él quien más hablaba, quien me contaba chistes y me actualizaba de la vida en la aldea. Pero frente a frente, ya en casa, parecía distinto. Me miraba con distancia, como si yo fuera un extraño. Al principio pensé que era la timidez del reencuentro, que necesitaba tiempo para acostumbrarse. Sin embargo, pasaban los días y su distancia se volvía más evidente. Respondía con frases cortas, evitaba las conversaciones largas y, a veces, salía de la habitación justo cuando yo entraba. El segundo signo apareció en el pueblo. La gente me saludaba, pero no con la calidez que yo recordaba. Algunos apenas levantaban la mano desde lejos, otros desviaban la mirada. Había comentarios susurrados que no alcanzaba a escuchar, pero que sentía en la piel. Me preguntaba si era porque llevaba tantos años fuera o porque me habían deportado. En nuestra cultura, el éxito de un migrante se mide por lo que logra enviar a su familia, por las casas que construye, por el dinero que invierte en negocios. Yo había mandado dinero, sí, pero no lo suficiente para levantar una casa grande o abrir una tienda. Tal vez por eso me miraban con una mezcla de lástima y juicio. Otro signo llegó en forma de sueño. Las primeras noches dormí en la cama de mi infancia, en la habitación que compartía con mis hermanos, pero cada madrugada me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Soñaba que estaba de regreso en Estados Unidos, corriendo de la migra, escondiéndome en callejones, escuchando sirenas detrás de mí. En los sueños siempre había una puerta que intentaba cruzar, pero al llegar estaba cerrada. Me despertaba con esa sensación de encierro, de persecución, que ya no correspondía al lugar donde estaba, pero que seguía persiguiéndome en la mente. La relación con mi madre también mostraba señales ambiguas. Ella estaba feliz de tenerme de vuelta, me abrazaba constantemente, me preparaba mi comida favorita, me decía que ahora todo estaría bien, pero a veces, cuando pensaba que yo no la miraba, la sorprendía con los ojos llenos de lágrimas. Su sonrisa se apagaba en esos segundos de descuido, como si supiera que, aunque yo estaba físicamente allí, había algo roto en mí que no se podía reparar con comida o abrazos. Esa mezcla de alegría y tristeza en su rostro me confundía. El dinero se convirtió en otro signo. En Estados Unidos, aunque fuera difícil, siempre había logrado mandar algo cada mes. Aquí en Guatemala, sin trabajo estable, me encontré dependiendo de pequeños favores, de la ayuda de mis hermanos,
incluso de vecinos. Esa inversión de roles me dolía. Pasé de ser el que sostenía a todos a convertirme en alguien que necesitaba apoyo. No era fácil aceptarlo. Me decía a mí mismo que pronto encontraría trabajo, que todo mejoraría, pero los días se transformaban en semanas y la esperanza empezaba a diluirse. Los amigos también eran distintos. Aquellos con los que jugaba fútbol en la infancia ahora tenían familias, responsabilidades, negocios. Cuando nos reuníamos, las conversaciones giraban en torno a temas que me eran ajenos. Precios de terrenos, cosechas, problemas en las escuelas de sus hijos. Yo trataba de participar, pero pronto me daba cuenta de que no tenía nada que aportar. Ellos hablaban de presente y futuro. Yo seguía atado al pasado. Esa desconexión crecía silenciosa, como una grieta invisible, uno de los signos más fuertes. Lo sentí en mi propio cuerpo. Comencé a enfermarme con frecuencia, dolores de estómago, mareos, cansancio extremo. Fui al médico del centro de salud y me dijo que era estrés, que mi organismo estaba respondiendo al cambio brusco de vida. Me recetó reposo, pero ¿cómo descansar cuando tu mente no se detiene? Cada noche repasaba una y otra vez todo lo que había perdido, mi trabajo, mi relación con Laura, la rutina que me había dado identidad. En lugar de sanar, me sentía más débil. El pueblo, con su ritmo lento y sus calles polvorientas, empezó a sentirse como una prisión. Cuando salía a caminar, cada esquina me recordaba la vida que dejé atrás. Veía a los jóvenes cargando mochilas y pensaba en mí, en aquel muchacho que una vez salió con la esperanza de volver transformado. Ahora había regresado, pero no como un vencedor, sino como alguien derrotado. Esa sensación se mezclaba con las miradas de los demás, y todo me confirmaba que no encajaba ni aquí ni allá. A veces intentaba convencerme de que estaba exagerando, de que era normal sentirme extraño al principio, pero entonces sucedían pequeñas cosas que me lo confirmaban. Una tarde, escuché a dos vecinas conversando mientras yo pasaba. Una de ellas dijo en voz baja, ¿de qué sirve irse tantos años si regresa igual de pobre? No sé si lo dijo pensando en mí, pero sentí la puñalada directa. Esa frase me acompañó por días, como un eco cruel que repetía lo que yo ya temía. Otro signo apareció con mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor. Él apenas tenía 10 años y cuando me veía me llamaba el tío americano. Al principio sonaba gracioso, pero pronto me di cuenta de que no era un título de orgullo, sino una especie de apodo burlón que repetía lo que escuchaba de los adultos. Cada vez que lo decía, yo sentía que me estaban recordando lo que ya no era. Un hombre que alguna vez vivió en Estados Unidos, pero que ahora no tenía nada. Las fiestas del pueblo también mostraban esa ambigüedad. Fui invitado a una celebración patronal y, durante unas horas, intenté integrarme. Bailé, reí, saludé a viejos conocidos. Pero en medio de la música y las luces, sentí un vacío enorme. Era como si todos supieran disfrutar menos yo. Me descubrí pensando en las fiestas que pasaba en Estados Unidos con mis compañeros de trabajo, en las navidades en las que, aunque solo, me conectaba por videollamada. Esos recuerdos, que deberían haberme dado consuelo, se transformaban en fantasmas. Con el paso de los días, los signos se acumularon. No eran gritos ni golpes, eran susurros y sombras. Cosas pequeñas que parecían insignificantes, pero que juntas dibujaban un cuadro inquietante.
Yo no pertenecía ni al país que me expulsó ni al país que me recibió de vuelta. Estaba atrapado en un limbo, y ese limbo se reflejaba en cada gesto, en cada palabra no dicha, en cada mirada esquiva. No lo sabía entonces, pero esos signos eran la antesala de una caída mucho más dura. Era el comienzo de un proceso en el que mi identidad, mi lugar en el mundo y mis relaciones más cercanas serían puestos a prueba de una forma que jamás imaginé. Los primeros meses después de mi regreso a Guatemala fueron un vaivén emocional. Aunque los signos ambiguos empezaban a acumularse, me repetía a mí mismo que todo era cuestión de tiempo. Me decía que era normal sentirme desconectado, que cualquier persona en mi situación pasaría por una fase de adaptación. Me aferraba a esa idea como si fuera un salvavidas, porque aceptar la verdad completa era demasiado doloroso. Cada mañana me levantaba temprano, me bañaba, me afeitaba y salía a buscar trabajo. Caminaba por el pueblo con el currículum en la mano, visitaba negocios, hablaba con conocidos, preguntaba por oportunidades. Aunque muchas puertas se cerraban, yo seguía insistiendo. Me decía que era cuestión de paciencia, que pronto alguien vería mi experiencia en Estados Unidos como una ventaja. En mi mente, el trabajo era la clave para recuperar mi dignidad, para demostrar que aún podía valerme por mí mismo. Mientras tanto, en casa, trataba de ser útil. Ayudaba en las tareas del campo, acompañaba a mi madre al mercado, pintaba paredes, arreglaba puertas. Me aferraba a esas actividades como una forma de mantenerme ocupado, de no pensar demasiado. Cada vez que alguien me agradecía por mi ayuda, sentía una chispa de esperanza, una pequeña confirmación de que todavía podía ser parte de algo. Sin embargo, había momentos en los que la realidad se filtraba, lenta pero implacable. Una tarde, mientras almorzábamos, mi madre me preguntó si ya había pensado en volver a intentar cruzar la frontera. Su voz era suave, pero el mensaje era claro. Ella también dudaba de que pudiera rehacer mi vida aquí. Me quedé en silencio unos segundos, sin saber qué responder. Por dentro, una parte de mí también lo pensaba, pero otra parte se resistía a esa idea. Volver a intentar cruzar significaba arriesgarlo todo otra vez. Y yo ya no era el mismo, joven lleno de energía, que salió hace años. La relación con Laura era otro punto de esperanza. Aunque la deportación nos había separado físicamente, seguíamos en contacto por mensajes. A veces hablábamos por videollamada, otras veces solo mandábamos audios. Ella me decía que me extrañaba, que estaba tratando de organizar sus papeles para visitarme algún día. Yo me aferraba a esas palabras como si fueran promesas firmes, aunque en el fondo sabía que el tiempo y la distancia estaban desgastando lo que teníamos. Me decía que, si ella venía, todo cambiaría, que juntos podríamos empezar algo aquí, abrir un pequeño negocio, construir una vida nueva. En el pueblo, algunos conocidos me ofrecían trabajos ocasionales. Me pedían ayuda para cargar mercancía, para reparar cercas, para cuidar ganado. Aunque el pago era bajo y el trabajo duro, yo lo aceptaba con gratitud. Cada quetzal que ganaba era una victoria simbólica, una prueba de que podía salir adelante. A veces, cuando recibía el pago en efectivo, me quedaba mirando los billetes por un rato, como si fueran amuletos contra la desesperación. Las noches eran más difíciles. Después de cenar, cuando todos dormían, me quedaba despierto en la cama, pensando en el futuro. Imaginaba escenarios positivos, que encontraría un buen trabajo, que Laura vendría, que podría ahorrar para comprar un terreno.
Esos pensamientos eran mi refugio, mi forma de mantener viva la esperanza. Pero también había noches en las que las dudas me asaltaban sin piedad. Me preguntaba si estaba engañándome, si en realidad todo estaba perdido, y yo solo no quería aceptarlo. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, me encontré con un viejo amigo que no veía desde la secundaria. Me saludó con entusiasmo. Me preguntó cómo me había ido en Estados Unidos. Le conté una versión resumida de mi historia, omitiendo los detalles más duros. Él me escuchó en silencio y luego me dijo: «Lo importante es que estás aquí, con vida. Eso ya es una victoria». Sus palabras me tocaron profundamente. Durante días las repetí en mi mente como un mantra. Sin embargo, la negación seguía siendo una parte constante de mi vida. Cada vez que algo salía mal, yo encontraba una explicación que me permitiera mantener la esperanza. Si no conseguía trabajo, era porque no había insistido lo suficiente. Si alguien me trataba con frialdad, era porque aún no se acostumbraba a mi regreso. Si Laura tardaba en responder, era porque estaba ocupada. Construía justificaciones para todo, porque enfrentar la verdad era demasiado doloroso. Mi madre también alimentaba esa esperanza. Me decía que tenía fe en mí, que Dios no me había traído de vuelta sin propósito. Me hablaba de otros migrantes que habían regresado y logrado rehacer su vida. Me contaba historias de superación, como si fueran ejemplos que yo debía seguir. A veces, sus palabras me daban fuerza. Otras veces, me hacían sentir que estaba fallando por no avanzar al mismo ritmo que esos ejemplos. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando decidí plantar un pequeño huerto en el patio trasero. Quería tener algo propio, algo que pudiera cuidar y ver crecer. Compré semillas de tomate, chile y cilantro. Cada mañana regaba las plantas, removía la tierra, quitaba las hojas secas. Ese huerto se convirtió en un símbolo de mi esperanza. Me decía que, si esas plantas podían crecer en tierra dura, yo también podía florecer en medio de las dificultades. Pero incluso ese proyecto empezó a mostrar grietas. Algunas plantas no germinaron, otras fueron atacadas por plagas. A pesar de mis esfuerzos, el huerto no crecía como esperaba. Era un reflejo cruel de mi propia vida. Trabajaba duro, pero los resultados no llegaban. Aún así, me negaba a abandonarlo. Cada día me repetía que mañana sería mejor, que solo necesitaba un poco más de paciencia. La negación no era solo un mecanismo de defensa, era una forma de sobrevivir. Me permitía levantarme cada mañana, enfrentar los comentarios del pueblo, soportar la ausencia de Laura, sobrellevar la falta de trabajo. Sin esa negación me habría derrumbado mucho antes, pero la esperanza también era peligrosa. Me mantenía atrapado en una espera eterna, en una especie de limbo emocional en el que nada cambiaba realmente. Con el tiempo, empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba a esa tensión constante. Me dolía el pecho, me costaba respirar, tenía insomnio. Fui al médico nuevamente y me dijo que necesitaba reducir el estrés. Me recetó pastillas, pero yo sabía que lo que necesitaba no era medicación, sino una solución real. Me di cuenta de que estaba al borde de algo más grave, aunque aún no sabía qué. La relación con mi hermano menor también se deterioraba. Al principio pensé que era su forma de adaptarse, pero luego me di cuenta de que me resentía. Un día, en medio de una discusión, me gritó: «Tú te fuiste y nos dejaste con todo el peso.
y ahora regresas y esperas que te aplaudamos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No respondí, pero por dentro algo se quebró. A pesar de todo, seguía diciéndome que las cosas mejorarían. Me aferraba a pequeñas señales, un saludo amistoso en la calle, una conversación con mi madre, un mensaje de Laura. Me convencía de que esos momentos eran pruebas de que la vida me estaba dando segundas oportunidades. Pero en el fondo, empezaba a sospechar que mi esperanza era una ilusión, un espejismo que solo me mantenía caminando en círculos. No lo sabía entonces, pero la negación tenía fecha de vencimiento, y cuando llegara ese momento, la caída sería inevitable. La caída no llegó de un solo golpe, aunque así lo sentí en mi interior. Fue como un derrumbe lento, piedra por piedra, hasta que me encontré enterrado en un silencio del que no sabía cómo salir. Recuerdo que al principio todavía intentaba convencerme de que todo estaba bajo control, que podía soportarlo, que la vida tarde o temprano encontraría una manera de enderezarse. Pero en el fondo, algo en mí ya había comenzado a romperse. Los días se volvieron pesados, como si cada hora llevara consigo un peso añadido. Despertaba en las mañanas sin ganas de levantarme de la cama. Antes, cuando aún tenía un poco de esperanza, me obligaba a seguir una rutina. Caminar, llamar a alguien, escribir unas líneas en un cuaderno. Pero en esta etapa, la voluntad se desvaneció. Abría los ojos y lo primero que sentía era un vacío tan grande que parecía tragar cualquier intento de movimiento. Permanecía inmóvil, escuchando mi propia respiración, como si ese sonido fuera lo único que me recordaba que seguía vivo. Mis relaciones también comenzaron a deteriorarse. Amigos que alguna vez me llamaban dejaron de hacerlo. No porque fueran malas personas, sino porque yo mismo ya no contestaba, ya no quería explicar nada, ya no tenía fuerzas para repetir la misma historia. Al principio inventaba excusas, decía que estaba ocupado, que luego nos veríamos. Pero después ni siquiera respondía a los mensajes. La gente se cansó y yo lo entendí. La soledad que tanto temía se convirtió en mi única compañía. Me encerré en mi propio mundo, un mundo donde la luz era tenue y las paredes parecían acercarse cada día más. La salud también me pasó factura. El insomnio se volvió constante. Pasaba noches enteras mirando el techo, recordando todo lo que había perdido, reviviendo escenas que me perseguían sin compasión. Mis pensamientos eran una espiral de reproches, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué había terminado todo de esa manera? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué, después de tanto esfuerzo, la vida me había devuelto con las manos vacías? Esas preguntas me roían el alma, como si fueran cuchillos invisibles que nunca dejaban de cortar. El cansancio físico era tan grande que durante el día apenas podía mantenerme en pie. Me descuidé. Dejé de alimentarme bien. A veces pasaba jornadas enteras con un solo café y un pedazo de pan duro. El cuerpo empezó a debilitarse. Sentía mareos, dolores de cabeza, un agotamiento que no se iba ni con el sueño. Cuando lograba dormir unas pocas horas, había momentos en los que pensaba que mi cuerpo simplemente iba a apagarse en cualquier momento. Y por dentro, una parte de mí deseaba que eso ocurriera para dejar de sentir tanto dolor. Recuerdo un día en particular que marcó el inicio del verdadero derrumbe. Había salido a la calle para hacer un trámite sencillo, algo rutinario.
pero en medio del camino me paralicé. Las personas caminaban a mi alrededor, cada una con su rumbo, con su vida, y yo sentí que no pertenecía a ese lugar, que no pertenecía a ninguna parte. Me temblaban las manos, el corazón golpeaba con fuerza en el pecho y la respiración se me cortó. Fue un ataque de ansiedad, aunque en ese momento no supe ponerle nombre. Solo sentí que todo mi mundo se cerraba sobre mí. Regresé a casa corriendo como si hubiera escapado de un peligro real, aunque el peligro era yo mismo. Desde entonces dejé de salir. Cerré las cortinas, apagué la televisión, desconecté el teléfono. El mundo exterior me parecía hostil, demasiado grande, demasiado indiferente a mi dolor. Pasaba los días en silencio, hablando solo, a veces llorando sin razón aparente. Me volví un extraño para mí mismo. El espejo reflejaba un rostro cansado, con ojeras profundas, con una mirada apagada. No reconocía al hombre que había sido, al que todavía guardaba sueños y fuerzas. Ese hombre se había quedado en algún lugar del pasado, y en su lugar había quedado alguien roto, frágil, invisible. La desesperanza creció como una sombra. Había noches en las que pensaba en rendirme del todo, en desaparecer. No porque buscara el fin en sí mismo, sino porque no encontraba sentido en continuar. Me preguntaba qué quedaba de mí, qué propósito tenía seguir respirando, si todo lo que amaba ya no estaba. Esos pensamientos eran oscuros y me asustaban, pero también se volvieron constantes. Era como caminar al borde de un abismo, sabiendo que en cualquier momento podía dar un paso en falso. Sin embargo, en medio de esa caída, también había momentos de lucidez, pequeños destellos que me recordaban que aún existía algo más allá del dolor. Un amanecer en el que la luz se filtraba por la ventana, un recuerdo de una risa compartida, una carta vieja que encontraba entre mis cosas. Esos instantes eran como respiraciones profundas en medio de un ahogo. No me salvaban del todo, pero me mantenían con vida. Me hacían pensar que quizá, aunque estuviera hundido, todavía había una chispa que resistía dentro de mí. La caída fue también un proceso de desnudarme frente a mí mismo. Descubrí mis límites, mi fragilidad, mi miedo más profundo a no ser suficiente. Descubrí que gran parte de lo que me sostenía eran las personas, las conexiones, y al perderlas me quedé sin raíces. Aprendí que el dolor no se puede tapar con distracciones, que tarde o temprano encuentra la manera de salir. Y en mi caso, salió como un torrente que arrasó todo lo que tenía. Lo más duro fue aceptar que ya no podía seguir fingiendo. Había pasado tanto tiempo tratando de mostrarme fuerte, de aparentar que estaba bien, que la caída me obligó a mirarme sin máscaras. Era yo, con mi dolor, con mi vacío, con mis errores. No había escapatoria. Y aunque dolía, también era una forma de sinceridad que nunca antes había experimentado. Una sinceridad que me hacía sentir vulnerable, pero también humano. La caída no terminó en un solo día. Fue un proceso largo, lleno de altibajos. Había momentos en los que parecía tocar fondo, y al día siguiente descubría que aún había más abajo. Pero en esa oscuridad también empecé a reconocer que no estaba del todo acabado, que aunque destruido, aún respiraba, que aún había un mínimo espacio para resistir. Y esa pequeña resistencia
casi invisible, se convirtió en la semilla de lo que algún día, sin saberlo en ese momento, sería un comienzo distinto. La caída fue el capítulo más doloroso de mi vida, el momento en el que perdí casi todo, pero también fue el espejo en el que vi mi verdadera fragilidad y, paradójicamente, la primera pista de que, aunque roto, seguía aquí. Convivir con la ausencia fue como aprender a vivir con una sombra que nunca desaparece. Al principio pensaba que el dolor sería algo temporal, que con el paso de los días se iría suavizando, como una herida que cierra poco a poco. Pero descubrí que no era así. La ausencia no se cura, no se disuelve. Se queda, se acomoda, se vuelve parte de la vida cotidiana. Es como un huésped silencioso que se instala en tu casa y no se marcha jamás. Las mañanas eran las más difíciles. Despertar y no escuchar aquella voz, no sentir aquel movimiento en la casa, me recordaba de inmediato que algo faltaba. Esa sensación me golpeaba incluso antes de abrir los ojos. El vacío estaba ahí, esperándome, como si me dijera, aquí sigo, no me iré. Entonces me levantaba con un peso en el pecho que me acompañaba durante todo el día. No importaba lo que intentara hacer, esa ausencia estaba presente en cada rincón. En la mesa, por ejemplo, nunca pude volver a sentarme sin mirar automáticamente hacia el lugar que solía ocupar. Aunque me obligaba a mirar a otro lado, aunque trataba de convencerme de que debía seguir comiendo, mi mirada terminaba buscando ese espacio vacío. Era un reflejo imposible de controlar. A veces me sorprendía a mí mismo sirviendo un plato extra, como si inconscientemente esperara que apareciera, y al darme cuenta, la frustración era tan grande que perdía el apetito por completo. Los objetos también se convirtieron en recordatorios constantes. Una chaqueta colgada en la puerta, un par de zapatos guardados en el armario, fotografías en la pared. Todo estaba impregnado de esa presencia que ya no estaba. Y aunque sabía que podría haber guardado esas cosas, no fui capaz de hacerlo, porque al mismo tiempo que dolía verlas, también me daban la sensación de que todavía había algo que me unía a esa persona. Era como si los objetos se convirtieran en puentes hacia un pasado que me negaba a soltar. Así, la ausencia se hacía presente a través de las cosas más simples. Las noches no eran mejores. La cama, demasiado grande y demasiado fría, me recordaba cada segundo lo que había perdido. El silencio se volvía ensordecedor. Escuchaba el eco de mi propia respiración y, en medio de la oscuridad, me sorprendía imaginando conversaciones. A veces hablaba en voz alta, como si de alguna manera pudiera ser escuchado. Le contaba cómo había estado mi día, lo que sentía, lo que me pesaba, y aunque sabía que no habría respuesta, esa ilusión me daba un pequeño alivio, como si lograra engañar por un instante a la soledad. Convivir con la ausencia también significó enfrentarme a la gente. Muchos, con buena intención, me decían que tenía que seguir adelante, que debía rehacer mi vida, que el tiempo curaría todo. Pero esas palabras, en lugar de reconfortarme, me herían, porque el tiempo pasaba y la herida seguía abierta, porque no era tan fácil simplemente rehacer algo cuando lo que se había roto estaba dentro de mí. Así comencé a alejarme aún más, a evitar conversaciones, a esconder mi dolor detrás de un silencio que pocos podían comprender. Hubo días en los que intenté escapar. Salía a caminar largas horas, tratando de perderme en las calles, en las voces de extraños, en la rutina de la ciudad.
Pero incluso allí, entre multitudes, la ausencia me acompañaba. Era como si la llevara dentro de mí, como una segunda piel imposible de arrancar. Miraba a las personas reír, hablar, vivir, y sentía que había una distancia enorme entre ellos y yo, como si habitara un mundo paralelo donde todo estaba teñido de gris. El trabajo tampoco me ofreció refugio. Intentaba concentrarme, cumplir con las tareas, seguir el ritmo, pero siempre había un instante en el que la mente se iba sola hacia los recuerdos. Bastaba escuchar una canción en la radio, ver una fecha en el calendario, encontrar un gesto parecido en otra persona. Todo era un detonante. Y en esos momentos, la ausencia se hacía tan presente que me costaba respirar. Tenía que salir, esconderme, buscar un lugar donde nadie me viera quebrarme. Poco a poco entendí que convivir con la ausencia era aceptar que ella sería mi compañera de por vida. No se trataba de luchar contra ella, porque la lucha solo me dejaba más cansado y más vacío. Se trataba de aprender a caminar con ella al lado, aunque pesara, aunque doliera. Y ese aprendizaje fue uno de los más duros que he tenido, porque significaba reconocer que nunca volvería a ser la persona que fui antes, que la vida se había partido en dos, el antes y el después de esa pérdida. También descubrí que la ausencia tiene diferentes formas. A veces es un silencio frío, un vacío que se extiende como un desierto. Otras veces es un recuerdo cálido, una risa que vuelve a la memoria, un instante feliz que me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Convivir con ella era navegar entre esos extremos, del dolor insoportable a la nostalgia tierna. Era un vaivén constante que me dejaba agotado, pero que también me enseñaba que la memoria puede ser tanto una carga como un consuelo. Hubo noches en las que me aferré a los recuerdos con todas mis fuerzas. Cerraba los ojos y repetía escenas una y otra vez para no olvidarlas. El tono de su voz, el brillo en la mirada, los pequeños gestos cotidianos. Temía que con el tiempo la memoria se desgastara, que el rostro se volviera borroso, que la voz se perdiera en el olvido. Así, me obligaba a revivir cada detalle, como si grabara en mi mente un archivo imposible de borrar. Esa obsesión era dolorosa, pero también era la única manera de sentir que aún quedaba algo real de esa persona en mi vida. Convivir con la ausencia fue también enfrentarme a mis propias emociones más oscuras. Sentir rabia, una rabia enorme contra el destino, contra la vida, contra mí mismo. Me preguntaba por qué no había podido hacer más, por qué no había cambiado las cosas cuando aún era posible. Esa culpa me perseguía como una sombra extra, alimentando la tristeza. Era un círculo del que parecía imposible salir: ausencia, dolor, rabia, culpa, y vuelta a empezar. Sin embargo, con el paso del tiempo, aprendí que incluso la ausencia puede transformarse. No desaparece, pero cambia de forma. Deja de ser un grito para convertirse en un murmullo. Deja de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz que, aunque duele al tocarla, ya no sangra todo el tiempo. Y en ese proceso descubrí algo inesperado, que la ausencia también me enseñaba a valorar la vida de otra manera, a entender lo frágil que todo es, a darle importancia a lo que antes daba por hecho. En medio del dolor había una lección silenciosa.
Hoy sé que convivir con la ausencia es un camino que nunca termina. Cada día es distinto. Hay momentos en los que la carga parece más ligera y otros en los que vuelve a pesar con toda su fuerza. Pero lo acepto, porque he comprendido que la ausencia, aunque dolorosa, también es prueba de que hubo amor, de que hubo vida compartida, de que hubo algo tan fuerte que su eco todavía resuena en mí. Y ese eco, aunque duela, también me recuerda que sigo aquí, que aún respiro, que todavía hay caminos por andar. La última memoria no llegó de golpe, sino como una brisa tenue que se fue abriendo paso entre la neblina de mis pensamientos. Al principio no entendí por qué ese recuerdo, entre tantos que había compartido, se levantaba con tanta fuerza. Había vivido miles de escenas, pequeñas y grandes, momentos felices y dolorosos, pero de pronto, un instante específico comenzó a ocuparlo todo, a reclamar su lugar como si fuera el único digno de permanecer en pie frente al paso del tiempo. Fue una tarde sencilla, sin nada extraordinario. Recuerdo que el sol caía lento sobre la calle, tiñendo todo con un tono anaranjado. El aire estaba cargado de ese olor a tierra y humo que siempre me transportaba a la infancia. No había música, ni celebraciones, ni testigos. Solo estábamos ahí, compartiendo un silencio que no pesaba, un silencio lleno de compañía. A veces pienso que esa es la verdadera medida del amor. La capacidad de estar en silencio sin sentir vacío, de entender que no hacen falta palabras para saber que se está acompañado. En esa memoria lo veo sentado, con una calma que pocas veces mostraba. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, y en su rostro había una expresión que mezclaba cansancio y ternura. Me miraba sin prisa, como si no existiera nada más urgente que ese momento. Y yo, sin darme cuenta, me grabé cada detalle. El leve movimiento de sus labios, el parpadeo lento, la forma en que la luz acariciaba sus facciones. Todo parecía detenerse alrededor, como si el tiempo quisiera concedernos una tregua. La última memoria no tiene grandes diálogos ni declaraciones solemnes. Es apenas un gesto, una mirada, un respiro compartido. Y sin embargo, tiene el peso de todo lo que fuimos. Porque en ese instante entendí, sin necesidad de palabras, que había una despedida escondida en el aire. No lo dije, no lo pregunté, pero lo supe. Supe que estábamos frente a un umbral, que más allá de ese día nada volvería a ser igual. Convivir con esa última memoria es como cargar un tesoro y una herida al mismo tiempo. Tesoro, porque me aferro a ella como la prueba de que hubo amor, de que hubo verdad, de que hubo un vínculo imposible de borrar. Herida, porque cada vez que la revivo, me recuerda que fue lo último, que después de eso solo quedó el silencio. Es una imagen que me persigue en los días grises, pero también me acompaña en las noches más duras. La última memoria es refugio y condena. Durante mucho tiempo traté de resistirme a ella. No quería que un único recuerdo definiera todo lo vivido. Intentaba obligarme a pensar en otras escenas, las risas, los viajes, las conversaciones interminables, los pequeños gestos cotidianos. Y aunque esos recuerdos también venían, ninguno tenía la misma fuerza, la misma claridad. Era como si todo lo demás se desvaneciera lentamente, como hojas arrastradas por el viento, y sólo esa imagen permaneciera intacta, sólida, inquebrantable.
Entonces entendí que no se trataba de elegir. La memoria me había elegido a mí. Con el paso del tiempo, la última memoria se convirtió en una especie de santuario interior. Cuando la vida se volvía demasiado pesada, cerraba los ojos y volvía allí. Podía sentir otra vez el calor de aquella tarde, el sonido lejano de un perro ladrando, la respiración acompasada de quien estaba frente a mí. Y, por un instante, la ausencia dejaba de doler tanto. Era como si el recuerdo me concediera unos segundos de tregua, como si me permitiera estar otra vez acompañado. No era real, lo sabía, pero era suficiente para seguir adelante. Hay quienes dicen que recordar es una forma de revivir, pero también de condenarse. Yo lo experimenté en carne propia, porque si bien esa última memoria me salvaba de hundirme en la oscuridad, también me impedía avanzar del todo. Me aferraba tanto a ella que temía perderla, temía que el tiempo terminara borrando hasta el más mínimo detalle. Vivía con la obsesión de repetirla en mi mente, una y otra vez, como quien repasa un rezo sagrado para no olvidar las palabras. Me convertí en guardián de un instante, en prisionero de una imagen. Con el tiempo, aprendí que esa obsesión también tenía un sentido. Aferrarme a la última memoria era mi manera de seguir construyendo un puente con lo que se había ido. Era mi forma de mantener vivo algo que, de otro modo, hubiera desaparecido del todo. Y aunque doliera, aunque me impidiera soltar, entendí que también me daba fuerza, porque en esa imagen había una verdad que no podía negarse. El amor existió, fue real, dejó huella, y aunque todo lo demás se derrumbara, eso permanecería. La última memoria también me enseñó algo sobre la fragilidad del tiempo. Muchas veces damos por hecho que lo importante se graba en grandes acontecimientos, bodas, viajes, celebraciones, pero al final lo que perdura no siempre es lo grandioso, sino lo simple. Una mirada, un silencio compartido, un gesto mínimo. Esos momentos, tan fáciles de pasar por alto en la vida cotidiana, son los que se convierten en pilares cuando todo lo demás se derrumba. Comprendí entonces que la grandeza no está en la espectacularidad, sino en la intimidad de lo auténtico. Convivir con esa memoria me obligó a mirar la vida con otros ojos. Me di cuenta de que cada instante puede ser el último, que nunca sabemos qué momentos se convertirán en eternos dentro de nosotros. Esa conciencia me cambió. Empecé a valorar más las pequeñas cosas. Una conversación breve, una risa inesperada, un abrazo sin motivo, porque sabía que tal vez, sin darme cuenta, estaba construyendo la próxima última memoria de alguien más. Y ese pensamiento me hizo más consciente, más humano. La última memoria también tiene un lado cruel, porque aunque la guardo como un tesoro, nunca deja de recordarme que después de ella vino la ausencia. Es como mirar una fotografía hermosa y saber que detrás de la imagen hay una historia de pérdida. Y sin embargo, no puedo renunciar a ella, porque si la soltara, sería como renunciar a la prueba de que todo lo vivido fue real. La memoria es el precio y al mismo tiempo el regalo que me quedó. Hoy, cuando cierro los ojos, esa última memoria sigue apareciendo con la misma claridad. La veo como si hubiera ocurrido ayer, como si pudiera extender la mano y volver a tocarla. Siento el mismo silencio lleno de compañía, la misma mirada tranquila, la misma certeza inexplicable de que algo se despedía. Y aunque todavía duele, ya no me rebelo contra ese dolor. Lo acepto
como parte de mí, como parte de la vida. Porque he comprendido que no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que queda. Esa última memoria es mi herencia más íntima, mi reliquia más sagrada. Es lo que me acompaña en las noches de soledad, lo que me sostiene en los días en que la ausencia pesa demasiado. Y aunque sé que algún día mi mente puede fallar, que el tiempo puede nublar los detalles, confío en que lo esencial permanecerá. Porque lo esencial no está en la nitidez de la imagen, sino en la huella que dejó en mí. Y esa huella, lo sé, es imborrable. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero yo aprendí que hay heridas que nunca cierran del todo. Se transforman, cambian de forma, dejan de sangrar como al principio, pero siguen ahí, abiertas en algún rincón del alma. Y en mi caso, la herida tiene un nombre, un rostro y una memoria que me acompaña cada día. No importa cuánto intente avanzar, siempre hay un eco que me recuerda que lo que viví no terminó, solo cambió de lugar. Ese eco es la herida abierta que cargo como una segunda piel. Al principio, la herida era fuego. Ardía en cada respiración, quemaba al despertar y al dormir. Era un dolor punzante, insoportable, que me obligaba a detenerme en mitad de cualquier cosa. Bastaba un olor, una canción, un silencio prolongado para que la memoria me golpeara de frente. Era como caminar con una llaga expuesta. Todo me rozaba, todo me hería. Pensé que no iba a sobrevivir a ese dolor, que tarde o temprano me consumiría, pero no fue así. Descubrí que el cuerpo y la mente tienen una resistencia insospechada, que incluso en medio del incendio uno aprende a respirar. Con el tiempo, la herida dejó de arder, pero no desapareció. Se convirtió en un peso constante, en una sombra que me acompañaba en cada paso. Aprendí a hacer mi vida alrededor de ella, como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato que ya no puede quitar. Había días en que casi no la sentía, en que podía reír, trabajar, conversar como si nada pasara. Y había otros en que el dolor regresaba con toda su fuerza, como si el tiempo no hubiera transcurrido en absoluto. Era un vaivén, una oscilación interminable entre la calma y la tormenta. Lo que más me sorprendió fue la forma en que la herida se volvió parte de mi identidad. Al principio quería negarla, esconderla, mostrar al mundo que estaba bien. Pero poco a poco entendí que no podía fingir eternamente. La ausencia, la pérdida, la memoria, todo eso me había moldeado de un modo irreversible. Yo ya no era el mismo que antes, y esa transformación no tenía vuelta atrás. La herida abierta era también mi marca, mi testimonio, mi prueba de que había amado, de que había vivido intensamente, de que había perdido algo que valía la pena. La sociedad no siempre sabe lidiar con heridas abiertas. A menudo se espera que uno supere, que deje de hablar del dolor, que se integre como si nada hubiera pasado. El tiempo lo cura todo, repiten, como si fuera una fórmula mágica. Pero no entienden que el duelo no es lineal, que no es una escalera que se sube hasta llegar a la cima. Es más bien un círculo que regresa una y otra vez al mismo punto, con diferentes intensidades. Y aunque uno aprenda a vivir con la herida, eso no significa que deje de existir. Negarla sería ¿cómo negar la propia vida? A veces me descubro hablando con la herida. Le pregunto por qué sigue abierta,
¿Por qué no se cierra como tantas otras cicatrices que llevo en el cuerpo? Y la respuesta es siempre la misma, porque lo que perdí no puede ser reemplazado. No se trata de un objeto, de una rutina, de un simple hábito. Se trata de una persona, de una historia, de una parte de mí que ya no está. Y eso no se sustituye. Lo único que queda es aprender a convivir con el vacío, a bordearlo sin caer en él, a reconocerlo sin dejar que me devore. Lo paradójico es que, con el tiempo, aprendí a encontrar belleza incluso en la herida, porque me recuerda que fui capaz de sentir profundamente, de entregarme sin reservas, de vivir un amor que dejó huella. La herida es dolor, sí, pero también es testimonio de algo que fue real y verdadero. Si no doliera, sería señal de que nada importó. Y yo no quiero una vida sin huellas, sin marcas, sin memorias. Prefiero cargar con la herida abierta a vivir en la indiferencia del que nunca arriesgó nada. El epílogo de esta historia no es un cierre definitivo, porque las heridas abiertas no conocen finales. Es más bien una reflexión sobre lo que significa caminar con el dolor como compañero. He descubierto que la vida no se detiene por una herida, aunque a veces lo parezca. Se transforma, toma otros ritmos, exige nuevas formas de resistencia. He aprendido a reír con el dolor al fondo, a trabajar con la ausencia al lado, a amar de nuevo sin traicionar la memoria de lo perdido. Porque la vida sigue, aunque nunca vuelva a ser igual. En ese camino, descubrí que compartir la herida también ayuda. Durante mucho tiempo, pensé que debía guardarla en silencio, que nadie quería escuchar mis nostalgias. Pero cuando me atreví a hablar, a narrar lo que sentía, encontré ecos en otras voces. Descubrí que no era el único, que hay miles de personas caminando con sus propias heridas abiertas, y en ese reconocimiento mutuo nació una forma de consuelo. No el consuelo fácil de todo pasará, sino el más humano. No estás solo, yo también sé lo que sientes. Esa conexión es a veces lo único que permite seguir adelante. La herida abierta también me enseñó la importancia de la memoria, porque cada vez que intento ocultarla, ella regresa con más fuerza. En cambio, cuando la nombro, cuando la miro de frente, se vuelve más soportable. Es como si necesitara ser reconocida para no convertirse en un monstruo. Por eso escribo, hablo, recuerdo, no para recrear el dolor, sino para darle un cauce, una forma, un lugar donde existir sin devorarme. La palabra es mi vendaje, la narración mi manera de respirar a través de la herida. Hay noches en que la herida late con tanta intensidad que parece recién abierta. Y hay mañanas en que apenas la siento, como una cicatriz adormecida. Pero en ambas situaciones he aprendido a aceptarla como parte de mi paisaje interior. Ya no lucho por cerrarla, porque sé que no lo hará. En lugar de eso, busco la manera de caminar con ella, de hacerla parte de mis pasos, de reconocerla como compañera de viaje. La herida no me define por completo, pero sí es una parte esencial de quién soy. Si algo me queda claro después de todo este recorrido es que la herida abierta es, en cierto modo, también una forma de amor. Un amor que no se resigna a desaparecer, que insiste en permanecer, aunque duela. Un amor que se niega a ser borrado por el tiempo.
Y aunque eso signifique vivir con dolor, también significa vivir con sentido, porque lo que duele es lo que importa, y mientras duela, significa que sigue vivo en mí. El epílogo de esta historia no es entonces un punto final, es un recordatorio de que la vida se construye con lo que tenemos y con lo que nos falta, con lo que recibimos y con lo que perdemos. La herida abierta es la prueba de que hubo algo tan valioso que su ausencia nunca podrá llenarse del todo. Y aunque eso duela, también me da fuerzas para seguir caminando, porque sé que mientras cargue con esta herida, sigo cargando con el amor que la provocó. Hoy miro hacia atrás y comprendo que todo lo vivido, la deportación, la separación, la ausencia, la memoria, me ha llevado hasta aquí, a este epílogo que no es cierre, sino continuación. La herida abierta me acompañará siempre, y ya no lo veo como una condena, sino como una forma de permanencia. Es mi manera de mantener viva la verdad de lo que fue, y aunque duela, también me sostiene, porque en esa herida late todavía la historia que nunca dejaré de contar. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero lo que pocos dicen es que la calma nunca es igual a la que existía antes de la tormenta. Algo cambia de manera definitiva. El aire, la mirada, la piel, incluso la manera en que uno respira. Después de atravesar tantas pérdidas, silencios y memorias dolorosas, descubrí que no todo se trata de volver a ser el mismo de antes, sino de aprender a ser alguien distinto. Ese proceso de transformación no es fácil ni rápido. Es más bien como un renacer entre cicatrices, un volver a levantarse con marcas visibles, pero también con una fuerza inesperada. Al comienzo, no creía en la posibilidad de renacer. Pensaba que las cicatrices eran solo señales de derrota, recordatorios crueles de todo lo que había perdido. Me miraba al espejo y veía en mis ojos un cansancio que parecía irreversible, como si la vida se hubiera detenido para siempre en aquel instante en que la herida se abrió. Pero con el tiempo comprendí que las cicatrices no eran solo restos del dolor, eran también pruebas de resistencia, mapas de lo que había sobrevivido. Y eso me cambió la mirada. Lo que antes parecía señal de fragilidad se convirtió en testimonio de fortaleza. Renacer no es un acto súbito, como en las películas donde todo se resuelve de un día para otro. Es un proceso lento, lleno de retrocesos, de dudas, de noches en las que uno se convence de que no hay salida. Es aprender a dar un paso y después otro, aunque cada uno duela. Es aceptar que la herida sigue ahí, pero que la vida no se reduce a ella. Poco a poco descubrí que podía volver a disfrutar de pequeñas cosas: el olor del café por la mañana, una conversación inesperada con un amigo, la risa de un niño en la calle. Eran destellos que me recordaban que la vida, aunque marcada, seguía ofreciéndose. Las cicatrices me enseñaron a valorar lo esencial. Antes vivía atrapado en una rutina de urgencias, de metas impuestas, de sueños que a veces ni siquiera eran míos. La herida me obligó a detenerme, a mirar hacia adentro, a preguntarme qué era lo que realmente importaba. Y descubrí que lo esencial no estaba en el ruido ni en la velocidad, sino en los momentos de autenticidad. Una mirada sincera, un gesto de ternura, una palabra que llega en el instante preciso. Esas pequeñas cosas, invisibles para muchos, se convirtieron en mis faros para seguir adelante. Renacer entre cicatrices también implica reconciliarse con uno mismo. Durante mucho tiempo,
Me culpé por lo perdido, como si hubiera podido hacer algo más, como si mis decisiones hubieran sido insuficientes. La culpa era otra herida, quizá más silenciosa pero igual de dolorosa. Aprender a perdonarme fue uno de los pasos más difíciles. Entender que hice lo que pude, que no siempre está en nuestras manos el rumbo de los acontecimientos, me liberó de un peso que me ataba al pasado. Esa reconciliación interna fue clave para abrir espacio a lo nuevo. Otro aspecto fundamental del renacimiento fue la comunidad. Siempre pensé que debía cargar con todo en soledad, que hablar del dolor era una muestra de debilidad. Pero cuando me permití compartir mi historia, encontré algo que no esperaba: compañía. Descubrí que hay muchas personas caminando con cicatrices, cada una con su propio relato, y que al unir nuestras voces podemos sostenernos mutuamente. Escuchar y ser escuchado se convirtió en un bálsamo. No eliminaba el dolor, pero lo hacía más llevadero. En ese intercambio encontré una red invisible que me sostuvo en mis momentos más frágiles. Las cicatrices no desaparecen, pero sí cambian de sentido con el tiempo. Al principio eran recordatorios de lo que me faltaba. Ahora son símbolos de lo que he logrado superar. Cada cicatriz cuenta una historia, y aunque algunas duelan más que otras, todas me recuerdan que sigo de pie. Aprendí a mirarlas no con vergüenza, sino con gratitud, porque sin ellas no sería quien soy hoy. Son, de algún modo, mi biografía, grabada en la piel y en el alma, un mapa de luchas y aprendizajes. Renacer también significó abrirme a nuevas posibilidades. Durante mucho tiempo pensé que todo estaba perdido, que no había futuro después de tanto dolor. Pero descubrí que la vida, incluso en medio del caos, siempre encuentra formas de florecer. Una conversación inesperada, una oportunidad laboral, una amistad que surge en el momento menos pensado. Todo eso me mostró que el futuro no estaba cancelado, solo era distinto al que había imaginado, y que en esa diferencia también había belleza. Una de las lecciones más valiosas fue entender que la felicidad no es ausencia de dolor. Siempre había pensado que para ser feliz debía eliminar cualquier rastro de sufrimiento. Pero la vida me enseñó lo contrario. La felicidad convive con las cicatrices, se abre paso en medio del dolor, no lo niega. Es la sonrisa que aparece aún cuando el corazón recuerda. Es la paz que se encuentra después de la tormenta. Es la capacidad de agradecer incluso por lo que dolió, porque de alguna manera me transformó. Esa visión me permitió reconciliarme con la vida en su totalidad, con luces y sombras. Renacer entre cicatrices también me dio una nueva relación con la esperanza. Antes la veía como una ilusión ingenua, como una promesa frágil que podía romperse en cualquier momento. Ahora la entiendo como una fuerza concreta, como una semilla que se mantiene viva incluso en los terrenos más áridos. La esperanza no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. Es lo que me impulsó a levantarme cada mañana, a seguir buscando, a seguir creyendo que todavía hay algo más por vivir. Sin esa esperanza, aunque mínima, el renacimiento no habría sido posible. En este camino descubrí algo más, que las cicatrices no solo marcan lo que perdí, sino también lo que gané. Gané una nueva manera de mirar el mundo, una sensibilidad más profunda, una capacidad de empatía que antes no tenía. Ahora, cuando veo a alguien en silencio, con la mirada perdida, no lo juzgo. Sé que quizá está luchando con su propia herida invisible.
Mis cicatrices me hicieron más humano, más consciente de la fragilidad y la fuerza que coexisten en cada persona. Y eso, aunque nació del dolor, se convirtió en un regalo. El renacer no significa que todo sea perfecto. Hay días en que las cicatrices duelen, en que la herida parece querer reabrirse. Pero ya no me asusta como antes. Sé que es parte del proceso, que no hay renacimiento sin altibajos. Lo importante es no dejar que esos momentos definan toda la historia. He aprendido a respirar hondo, a esperar, a confiar en que el dolor no es eterno, aunque a veces lo parezca. Esa confianza me da la serenidad necesaria para seguir caminando. Hoy, al mirar hacia atrás, me sorprende la distancia recorrida. No soy el mismo que empezó este viaje, ni lo seré nunca más. Y, aunque hay cosas que aún duelen, también hay una paz que antes no conocía. Una paz nacida no de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de vivir con ellos. Esa paz es el fruto más claro de mi renacimiento. Y aunque sé que las cicatrices siempre estarán ahí, ya no las veo como cadenas, sino como alas. Al fin y al cabo, son ellas las que me permiten volar con más conciencia, con más verdad. El bloque final de esta historia no es un cierre absoluto, porque la vida no se escribe en capítulos que terminan de forma definitiva. Es más bien una pausa, un respiro en medio del camino. Mi renacer entre cicatrices es continuo, un proceso que sigue cada día. Y aunque el dolor haya sido el inicio, ahora lo que me impulsa es la certeza de que siempre es posible volver a levantarse, reinventarse, renacer. Porque mientras haya vida, siempre habrá una oportunidad de empezar de nuevo, aún con las marcas a cuestas. Hay sonidos que se desvanecen con rapidez, como un murmullo arrastrado por el viento, y hay otros que permanecen como un eco que nunca termina de extinguirse. Así siento hoy mi historia, no como un pasado clausurado, sino como un eco constante que resuena en mi interior y me acompaña en cada paso que doy. No es un eco que atormente, aunque hubo un tiempo en que sí lo hacía. Es un eco que recuerda, que enseña, que me devuelve a la memoria lo vivido para que no lo olvide, pero también para que sepa cómo caminar hacia adelante. El eco de lo vivido me habla en las mañanas tranquilas, cuando el sol entra por la ventana y el silencio de la casa parece abrumador. En esos instantes, mi memoria me devuelve escenas, voces, gestos. A veces es doloroso, porque revive momentos de pérdida, discusiones, despedidas que todavía queman. Otras veces es reconfortante, porque me trae imágenes de ternura, abrazos cálidos, palabras que todavía resuenan con fuerza. Es un eco ambivalente, lleno de sombras y de luces, que me recuerda que mi historia está hecha de todo, de lo que dolió y de lo que me sostuvo. Durante mucho tiempo quise callar ese eco. Pensaba que si lograba silenciarlo, si lo enterraba en lo más profundo de mí, entonces podría ser libre. Pero descubrí que el silencio impuesto solo hace más fuerte lo que intentamos esconder. Mientras más lo negaba, más alto resonaba. Fue entonces cuando comprendí que no debía luchar contra el eco, sino aprender a escucharlo. A veces, lo que más tememos no es el recuerdo en sí, sino la manera en que lo resistimos. Al aceptarlo, al dejarlo sonar sin miedo, descubrí que el eco no era enemigo, sino maestro.
El eco de lo vivido me enseñó que no hay experiencia inútil. Incluso lo más doloroso puede transformarse en semilla. Las noches de angustia, los días de vacío, los meses de incertidumbre, todo eso, con el tiempo, fue tomando otro sentido. No porque el dolor haya desaparecido, sigue ahí, en algún rincón, sino porque aprendí a darle un lugar distinto. El eco se convirtió en un recordatorio de que sobreviví, de que aún en la oscuridad fui capaz de encontrar una chispa de luz. Y esa lección es la que me impulsa a seguir, a confiar en que siempre hay un después. En este último tramo de mi relato, me doy cuenta de que el eco también ha cambiado mi forma de relacionarme con los demás. Antes vivía deprisa, como si las personas fueran estaciones pasajeras en un tren que nunca se detenía. Hoy sé que cada encuentro puede dejar una huella, un eco en la vida del otro. Por eso escucho más, hablo menos, abrazo con más intención. Entendí que lo que damos no siempre desaparece. A veces se queda resonando en el corazón ajeno como una melodía que acompaña incluso en la distancia. Y eso me hace más consciente de la responsabilidad de cada gesto. El eco de lo vivido también se manifiesta en mi manera de mirar el futuro. Antes lo veía como una promesa limpia, un terreno sin marcas donde todo estaba por construir. Ahora lo entiendo como un espacio donde mis cicatrices también caminan conmigo. No se trata de empezar de cero, sino de seguir adelante con todo lo que ya viví. Y lejos de verlo como un peso, lo percibo como una riqueza. Mis errores, mis logros, mis pérdidas, mis amores. Todo eso forma parte del equipaje que llevo, y en lugar de querer dejarlo atrás, lo reconozco como la base sobre la que se construye lo que vendrá. No obstante, el eco no es solo personal, también es colectivo. Mi historia se entrelaza con otras, y lo que viví no me pertenece solo a mí. A lo largo del camino, comprendí que hay relatos que se repiten en diferentes rostros, que el dolor y la esperanza no son experiencias aisladas, sino compartidas. Al contar mi historia, escuché ecos en las voces de otros. Yo también pasé por algo así. Yo también pensé que no podría seguir. Yo también renací entre cicatrices. Esa resonancia colectiva me recordó que no estamos solos, que el eco de lo vivido se multiplica y se convierte en coro cuando nos atrevemos a compartir. El eco también me ha mostrado que la memoria no es un simple archivo estático. Es un río que fluye, que cambia de matices según el momento en que lo recordamos. Una misma escena puede doler un día y provocar ternura al siguiente. Una despedida que parecía insoportable puede convertirse en agradecimiento con los años. Eso me enseñó a no tener miedo de mis recuerdos. Sé que cambian, que se transforman, que se suavizan, y que en esa transformación hay una posibilidad de reconciliación constante. El eco, lejos de ser una condena, es una oportunidad de reinterpretar lo que vivimos. Hoy camino con más calma, no porque el eco haya desaparecido, sino porque aprendí a caminar con él. Es como una música de fondo que acompaña mi andar. A veces suena suave, casi imperceptible. Otras veces retumba con fuerza y me obliga a detenerme. Pero en lugar de resistirme, lo acepto. Sé que forma parte de mí, que no puedo ni quiero borrarlo. Y en esa aceptación encontré paz. Una paz distinta, más madura, más real, que no niega las sombras, pero tampoco les da todo el poder. El eco de lo vivido me recuerda
sobre todo que estoy vivo, que si hay resonancia es porque hubo experiencias intensas, vínculos profundos, amores verdaderos. Nadie tiene eco sin haber gritado, reído, llorado, amado. Ese eco es prueba de que viví de verdad, con intensidad, aunque con errores. Y esa constatación me llena de gratitud, porque aunque hubo dolor, también hubo belleza. Aunque hubo caídas, también hubo levantamientos. Aunque hubo silencios, también hubo melodías. Y todo eso, junto, es lo que me constituye. Al llegar a este punto, no busco un cierre definitivo. Mi historia sigue en curso y sé que el eco continuará acompañándome mientras viva. Tal vez se hará más suave con los años, tal vez se mezclará con nuevos sonidos, pero lo importante es que ya no lo temo. He aprendido a agradecerlo, a escucharlo, a dejar que me recuerde quién soy y de dónde vengo. Y en esa gratitud encuentro fuerza para seguir escribiendo mi camino. Si alguien me preguntara qué aprendí después de todo este recorrido, respondería que aprendí a no huir de lo vivido, que nuestras heridas no se borran, pero tampoco nos condenan, que cada eco, por doloroso que sea, guarda también una enseñanza, y que la vida, con sus luces y sus sombras, siempre merece ser vivida. No importa cuántas cicatrices llevemos, siempre hay espacio para la esperanza, para la ternura, para el renacimiento. El eco de lo vivido no es un peso, sino un recordatorio de que seguimos aquí, de que todavía podemos elegir, amar, soñar. En este último bloque, más que un final, quiero dejar una invitación. A ti, que escuchaste mi relato, que seguiste mis pasos a través de estas palabras. Escucha tu propio eco. No lo calles, no lo ignores. Puede que duela, puede que te confronte, pero también puede guiarte, iluminarte, sostenerte. Permítete aprender de él, reconciliarte con lo que fuiste y abrirte a lo que aún puedes ser. Porque todos, de una u otra forma, llevamos dentro ese eco que nos recuerda que estamos vivos. Y en ese recordatorio hay una fuerza inmensa, capaz de transformar incluso las heridas más profundas en caminos hacia la luz. El eco de lo vivido sigue sonando, y mientras resuene, habrá vida.